Doctor Dimas Kiel, doctor en medicina, Correcto. especialista en hematología Así es. y socio del Centro Hematológico de Panamá. Bienvenido. Muchas gracias. Formalmente. Por la invitación. Gracias. Dimas, yo no puedo arrancar la conversación sin pedirte que me des un poquito de contexto. En un rato vamos a hablar de Dimas, el médico, sin duda, pero me gustaría que me dieras un poquito de contexto de quién es Dimas Kiel, pero el muchacho, ese pelado que venía creciendo, que estudiaba, dónde estudiaba, de dónde viene, su familia y tal. Me gustaría que me dieras un poquito de contexto para hacer el círculo completo de realmente quién es Dimas Kiel. Ok. Bien. Yo nací en Santiago, Okay. Santiago de Veraguas. De hecho, mi primera escuela es un colegio pequeñito que está en Santiago que se llama La Primavera. Y eso ahí tuve los primeros años de escuela. Mi familia viene de Chiriquí, de Alto de Kiel de Boquete. Mi bisabuelo migró a Santiago, ahí se radicó. Mi abuelo hizo su hogar. Originalmente son de Chiriquí. Sí, originalmente son de Chiriquí, pero hicieron su hogar ahí en Santiago, en el mismo centro de Santiago. Mi abuelo era ganadero, básicamente ganadero y agricultor. Uh-huh. Y tenía una finca camino a Montijo. De hecho, en Montijo fue que a mí me bautizaron de chiquito. Okay. Bautizó así que yo crecí en ese mundo, ¿no? En un mundo de la ganadería y de los cultivos. A corta edad, por temas de trabajo, mi papá tuvo que emigrar a la capital. Así ¿Con que, ustedes? ¿Cuántos sí, hermanos? Exacto, eran 2 en ese momento. Nosotros Okay. somos 4 hermanos en total. Okay. Así que tuvimos que venir a la capital, incluso habíamos construido una casa en Santiago que nunca usamos, porque cuando terminaron la casa tuvimos que movernos para Panamá y tuvimos al final después que venderla. ¿Qué hace tu papá? Mi papá él es estadista, Okay. principalmente, y trabaja en la Contraloría, así que tuvo que mudarse a la capital. Okay. Entonces, al mudarse a la capital cambiaron muchas cosas, porque entonces la capital es totalmente diferente. ¿Qué edad tenías tú? Estaba pequeño, tenía 5 años. Nada. Estaba O sea, chico. sí. Así que comencé entonces la primaria en una escuela, seguí la primaria pues en una escuela pública. La escuela mía se llama Villa Catalina, en Bello Horizonte. Ok. Eso es Sí, lo camino ubico. hacia el aeropuerto Sí, lo ubico, claro. de Tocumen. Así que crecí allá en esa barriada y eso. Primaria fue tranquila. En la escuela, muchacho que, bueno, iba bien en la escuela, siempre estaba entre los cuadronor del grupo y eso. Ya cuando pasé a secundaria, ya mi papá quiso ponerme en una escuela privada, así que me cambiaron pues para el Instituto Justo Arosemena. En ese entonces era doble turno. Pero yo vivía Lo en recuerdo Bello Horizonte, Don perfectamente. Bosco. Tenía que ir hasta Paitilla, hasta donde estaba en Vía Israel, en bus, desde temprano en la mañana, como 5 y tanto de la mañana, me pasaba a buscar el bus. Regresabas a tu Para casa. regresar a la casa al mediodía, cerca de las 12:15, para volver a tomar el bus a la 1:15 otra vez, para volver a regresar. O sea, yo literalmente pasaba como 1 hora, si acaso máximo 1 hora y 20 minutos en la casa. Cuando Nada. mucho, sí. Yo siempre le cuestioné a mi papá por qué. ¿Por qué me había castigado de esa forma? Mi papá me explicó que quería que pasara más tiempo en la escuela que en la casa. Esa fue con los años después, siempre se lo cuestioné y Sí, se lo sí. critiqué. Ya, creo que ya ahora, después de muchos años, entendí qué era lo que él quería. Que estuviera más tiempo en escuela, menos tiempo en casa, perdiendo tiempo o quizás también Menos ocio. menos ocio. Así que bueno, pasé 6 años viviendo ese tertulia de subir, O bajar, sea, subir, hiciste subir. toda la secundaria en Elija. Los 6 años de secundaria en Wow. Elija. Y comencé, quiero que sepas, en Elija del Casino, que estaba más Más lejos lejos. todavía, porque que ya Perejil. no existe, era en Perejil, correcto. Así que bueno, esa fue mi infancia. Desde pequeño, la verdad es que, según lo que dicen mis tías, siempre quise ser médico, porque dice que de pequeñito Justamente te iba a preguntar. decía que quería ser totol, decía que no podía ni hablar bien y decía que quería ser totol. Yo la verdad es que no lo recuerdo, lo sé porque ellas me lo dicen. Lo que sí sé, y estoy siempre muy claro en eso, es que tenía una aversión a los médicos.
O sea, tú querías ser totol, pero a ti no te gustaban los A totoles. mí no me gustaba ir a los médicos, no me gustaba. Por suerte era un niño bastante sano, pero no me gustaba ir a los médicos. Y las pocas veces que iba al médico sabía que tenían relación con inyecciones. Así que en mi infancia Sí. precoz decía yo, voy a ser doctor para no ponerle inyecciones a nadie. Yo me las arreglaré. Yo veré la Algo voy a forma, inventar. pero no le voy a poner inyecciones a nadie. Bueno, lamentablemente tengo que aceptar que pasaron los años y todavía sigo ordenando inyecciones. Pero bueno, lo cierto es que sí, en la infancia eso. Después hubieron varias cosas en el transcurso de mi vida, sobre todo más adolescencia, que fueron los que me hicieron pensar en medicina realmente como una carrera. Pero en tu familia no hay No ningún había médico. médicos, no había médicos. De hecho, hay un segundo médico que se graduó después de mí, es uno de mis primos menores que terminó medicina después. Ujú. Pero mi familia son principalmente educadores. En Mm, Santiago, casi ok. todos, por el tema de la normal de Santiago, muchos estudiaron para ser profesores. Sí, Todos mi familia son claro, profesores, son educadores, básicamente. entiendo. Entonces, es realmente estando tú en la secundaria, en tu adolescencia, que el tema de ser doctor comienza a tener un poquito más de sentido. Sí, es correcto, porque inicialmente, te soy franco, yo no veía eso, medicina como una carrera, realmente me dicen mis tías que sí lo tenía de pequeño, pero realmente yo pensaba en otras cosas, yo era ¿Cuál era la otra opción? muy Eso. bueno en física. Ajá. De hecho, en la escuela me gustaba mucho física y participaba mucho de las competencias estas que hacían olimpiadas de Olimpiadas de física matemáticas. y de Sí. matemática. Y esa era mi fuerte, siempre me iba muy bien Seguro te en encontraste física con y la gente de mi matemática. alma mater, el San Agustín. Sí, por supuesto que sí, en esas competencias había siempre la gente del IPA, de San Agustín, siempre quedaba Sí, muy bien sí, parado sí. en esas competencias. Y bueno, yo pensé que iba a ser como mi papá, que mi papá es profesor, mi papá se graduó de la Universidad de Matemática. Lo que pasa es que él después estudió otro poco de cosas y terminó siendo estadista, pero él su base era matemática. Así que yo pensaba que iba a seguir la misma línea, tal vez orientado a O la sea, física. tu papá es más o menos como un actuario. Bueno, él hizo mucha parte de Sí. economía, Ujú. se especializó en estadística y censo y por eso es que quedó en Claro, la Contraloría. claro. Ok. Entonces, al final del camino hubieron algunos sucesos muy particulares a lo largo de mi adolescencia que me hicieron pensar en medicina. Uno de los eventos, bueno, por cosas del destino, tenía amigos que tenían un amigo que tenía a su papá con una leucemia aguda que murió en la infancia. También un compañero de juego de la infancia que tenía hemofilia, una enfermedad de la sangre donde no coagulan adecuadamente y no puede jugar con los otros niños porque sangran en las articulaciones, tiene Y muchas no limitaciones cicatriza. funcionales. Y eso causa una inflamación terrible en las articulaciones y deformidad, etcétera. Entonces, otra de mis compañeras que también jugaba con nosotros en la infancia tenía anemia falciforme y así se fueron dando como eventos curiosos que me llevaron. De hecho, esta chica que les digo, en la infancia yo le decía que yo iba a estudiar medicina para curarla y yo no sabía que no se podía curar la anemia falciforme, pero Claro. en mi poco conocimiento Claro. médico pensaba que se podía hacer. Así que esas cosas me fueron llevando como al pensar en la posibilidad de medicina y no es hasta que a mi abuela le diagnostican un cáncer, un linfoma de Hodgkin, es que yo veo esto como, oye, esto de verdad que puede ser una operación. Ya en ese momento ya yo tenía una orientación, ya como que estaba claro en la secundaria, al final que bueno, voy a tener esto en mis Es una posibilidades. posibilidad, sí. Y bueno, mi abuela termina con un linfoma de Hodgkin que se trata en el Instituto Oncológico Nacional, que de hecho lo trató el doctor José Luis Franceschi, que hoy en día Es tu es socio. mi socio Ujú. en la clínica, lo cual lo hace muy lindo porque ahora él la curó, literalmente. Así que Ok. mi abuela está curada, está viva todavía Wow. con un linfoma de Hodgkin Wow, me tomaste por sorpresa hace ya porque casi 20 años. te iba a preguntar que si tú habías sido muy cercano de tu abuela, Claro. pero resulta que tu abuela sigue viva Sigue viva. y eres cercano aún a tu Todavía. abuela. Así es. Qué buena noticia. Me voy a quedar con esa. Me sorprendiste, gratamente además. Es una buena historia. Así que esa serie de eventos, como yo los veo, fueron que en cierta forma me orientaron a hacer hematología. Yo entré a la carrera de medicina y me enamoré de la hematología, literalmente. Justamente eso te iba a preguntar, porque yo creo que, y corrígeme si estoy equivocado, pero pienso que el decidir estudiar medicina
es más fácil que la decisión de qué especialidad. En otras palabras, voy a ser médico es una decisión, en mi opinión, más sencilla que decir, ok, pero voy a ser médico, pero de este tipo específico de médicos, en esta especialidad. ¿Cómo tú decides que es hematología? Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que es más difícil. De hecho, te voy a contar el chiste porque fue curioso. Yo entré a la Facultad de Medicina por culpa de mis compañeros de graduación. Ok. Resulta que, como te dije, me gustaba mucho la física. Así que yo hice exámenes para entrar a la Facultad de Ciencias y hacer física. Ok. Pero resulta ser que mis compañeros, que eran cuadro honor en el colegio, querían hacer medicina. Y fueron a presentar el examen de medicina. Y yo, por seguirles la corriente a ellos, fui a presentar el examen. Califiqué para el examen, que ponen el filtro que ponen inicialmente en medicina, y entré a la carrera de medicina. Y yo dije, voy a entrar con ellos un rato Claro. para ver y después cualquier cosa me cambio para claro, física. claro. Al final me gustó y me quedé. Pero tienes toda la razón. La decisión de qué especialidad hacer o qué ser después se vuelve mucho más difícil. De hecho, si yo te contara por todas las cosas que pasaron en mi cabeza, yo quise ser desde neurocirujano hasta lo que se te puede ocurrir. ¿Ok? Pero, eh, pero hay cosas como que te marcan, ¿no? En la Sí, como carrera. me imagino que mensajes, cosas que... Sí, cosas que te marcan en la carrera que al final de cuentas me fueron como, dije, no, esto sabes que esto no lo voy a hacer, esto no es para mí. Al final yo creo que es, si tú quieres ser exitoso en tu vida, en una carrera, tienes que coger algo que realmente te apasione y te guste. Y eso fue lo que yo encontré en la hematología. Cuando fui a rotar hematología, que era una de mis últimas rotaciones de todas, en la residencia, y antes de eso, de estudiante, pasaron cosas curiosas como que el primer día mío de clínica, en donde tú por primera vez te vistes de blanco y vas al hospital, en donde te sientes médico, de verdad, Médico. pasas de ser un estudiante a pasar a ser un estudiante con uniforme que va al hospital. Mi primera rotación fue hematología. Y fui al hospital, en este caso fue a la Caja del Seguro Social, y el primer paciente que me toca entrevistar resulta que era mi compañero, mi amigo de la infancia, El que me mencionaste hace un momento que... hemofílico que estaba hospitalizado en la sala de hematología. Y cuando yo entro al cuarto y él me saluda, el médico funcionario dice, espérate, ¿tú lo conoces? ¿Qué? Sí, él es amigo mío de la infancia. No, tú no puedes entrevistar. Sí, Y me sacó del cuarto claro, inmediatamente. claro. Pero mi tarea era entrevistar a la persona esta, que yo no sabía quién era. Y De la resulta ser que manera era más un, profesional posible, exacto, y resulta pero ser que era un amigo claro, te iba a afectar de la infancia. distinto. Entonces así que él me sacó del cuarto y me dijo, no, no, tú no puedes entrevistarlo a él, te voy a escoger otro caso y eso no sabía que tú lo conocías. Yo tampoco sabía Que él estaba ahí. que él estaba ahí hospitalizado. Entonces, como te digo, o sea, hay veces cosas que tú dices que, no sé, tal vez uno no se las cree, pero creo que el que está allá arriba tiene una dirección para todo. Diosidencias, le dicen. Y yo creo que estas fueron las cosas que iban marcando, ¿no? Y en mi última rotación en la especialidad me tocó hematología. Cuando yo estaba pensando en ser internista, hacer intensivo, hacer nefrología, hacer otro poco de cosas que me pasaron por la cabeza. Y llego y me toca entrar a la sala de trasplante a ver un paciente que íbamos a hacerle un trasplante de médula ósea. Vi todo lo que estaba pasando, como lo que el paciente había vivido antes de llegar a ese punto. Y en un solo día comprendí que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. En esa Así, sesión de trasplante. en esa sesión de trasplante. Wow. Entonces, al final de cuentas, como tú dices, como te digo, o sea, la decisión sí que fue difícil en el sentido que me pasaron un montón de otras cosas por la cabeza. Pero en el momento que entendí Ujú. lo que estaba sucediendo, la Clic. decisión fue fácil. Ahí hiciste clic. Porque simplemente, como te dije en un principio, me enamoré literalmente de la hematología. Y por eso es que siente uno cuando trabaja en estas situaciones que no es trabajo, porque ya es parte Sí, de es lo algo que que te tú apasiona. vives. Bueno, lo que Sí. dijiste hace un momento. Si realmente quieres tener éxito en algo, más vale que lo que estás haciendo te Te apasione y guste, te mueva. te guste, porque entonces no lo vas a ver como un trabajo, lo Nunca vas a vas a ver. trabajar. Exacto. Tú no vas a trabajar. Qué bueno. Me ha gustado mucho
esa forma de enfocarlo. ¿Dónde hiciste tu residencia? ¿Aquí en Panamá? La residencia la hice en Panamá, la de medicina interna la hice en el Hospital de Santo Tomás. ¿Y la especialidad? La especialidad la hice parcialmente en Panamá y otra parte en Estados Unidos. Oh, ok. Cuéntame de eso. ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? hay lo que llaman extranjería, que es la parte de rotación en donde tienes que salir afuera a ver qué pasa en otras latitudes, como le decimos nosotros. Y por colaboración de un colega, él me recomendó, me sugirió que fuera a UNCN en el Nebraska Medical Center en Omaha, en Estados Unidos. Así que hice todos mis papeles y cosas. Fue una parte difícil de mi vida porque en ese momento mi esposa estaba embarazada. Oh, Íbamos a tener mi segundo hijo y justo antes del viaje ella entró en un sufrimiento fetal agudo, tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia y para nuestra sorpresa el bebé de nosotros venía con síndrome de Down, cosa que no se había detectado en los durante exámenes todo durante el el... embarazo, ni por ultrasonido, ni por las pruebas que se le hacen normalmente para detección de riesgo, Claro. lo cual nos pareció un poco sorpresa y por eso fue algo como que un poco difícil de digerir al Y principio. con un viaje como el que tenías por delante, Yo además. tuve que cancelar el viaje, tuve que posponerlo no podía posponerlo tanto porque ya tenía un compromiso fechado allá, así que lo más que pude atrasarlo fueron como 15 días, pero 15 días que fueron muy valiosos porque pude quedarme en Panamá y apoyar a mi esposa durante por lo menos esas 2 semanas. Así que cuando me fui el bebé tenía prácticamente días de nacido, ¿no? Claro. Así que fue un poco difícil alejarme de Panamá en esas circunstancias, pero hoy en día como yo lo veo, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, porque cuando tú sales y ves las cosas que hacen en otros lugares, que están mucho más actualizados, te pones a ver, ¿por qué nosotros no tenemos eso en Panamá? ¿Por qué nosotros no podemos hacer las cosas así en Panamá? Y creo que al final eso te abre los ojos, te abre las perspectivas y te dicen, mira, no lo hacemos ahora, pero tal vez algún día lo podamos hacer. Qué bueno que me tocas ese punto, porque mientras me hablabas de que habías estado en Estados Unidos estudiando, inmediatamente pensé en que me contaras cómo es afuera el tema de la salud y cómo es aquí. Y creo que me acabas de dar una pincelada breve de cómo te sentiste, pero sí me gustaría que me dijeras qué nos hace falta, que yo sé que es muchísimo y la respuesta sería de probablemente 4 capítulos y 3 podcasts, pero, pero ¿qué está pasando afuera que no pasa aquí? Ok, son mundos diferentes. Ujú. Y primero te diría que a veces incluso es a veces hasta un poco injusto la comparación, porque aunque yo me entrené en un centro muy altamente especializado, en donde tenía un edificio de 9 pisos solamente para el programa de Solo trasplante matemáticas, claro. de médula ósea, investigación, bancos de tejido, y cuántas Son cosas otros estaban. números. Para lo que tenemos una manzana entera de puros centros médicos, en donde hacíamos un trasplante por día. Con nosotros 1000. acá en Panamá hacemos máximo 40 al año, máximo, ellos hacían uno por día. Qué locura. Entonces, y no, y te estoy hablando 40, de máximo 40 al año recientemente, en los últimos Sí, años, porque ni sí, siquiera es lo sí. que es característico, ¿no? Sí, entiendo Y que ellos sí es. allá en ese entonces hacían uno por día. Yo imagino que hoy tal vez harán dos por día. Pero son mundos diferentes. Primero, no todos los centros médicos en Estados Unidos tienen Nivel. el mismo nivel. Y Ok. eso es una cosa importante porque a veces creemos cuando salimos, pensamos que o sea, siempre oímos que los centros médicos de Estados Unidos son lo máximo, que tienen de todo, pero lamentablemente la salud en Estados Unidos no es igual para todos. Yo ahí me tuve que enfrentar a pacientes o a casos en donde la medicina estaba fundamentada en el seguro que tenía el paciente. O sea, tú tenías un paciente que tenía indicación de hacer un tratamiento y resulta ser que no podías darle ese tratamiento porque el seguro no lo pagaba. Por lo tanto, tenía que ir a un tratamiento que tal vez era inferior. Y esas son las cosas Y que que tú se ven sabías además que era inferior. que era inferior. Y esas son las cosas que no te enteras hasta que tú estás allá. Entonces, la gente que yo atendía en el hospital eran gente que era, en su mayoría, gente que tenía un poder adquisitivo alto, que tenía buenos seguros. Pero había una consulta para personas privadas de libertad, para personas de más escasos recursos,
o una atención en otros hospitales como el hospital de veteranos, en Ujú. donde las reglas del juego eran diferentes. Y entonces sí se parecía un poco más a nuestros países. Mm, ok, Exacto. ok, Entonces esa es la parte que tal vez no todo el mundo conoce de exacto. lo que se vende en Estados Siempre Unidos. no es tan así como que Es nos las correcto. O pintan. sea, no es tan ER o como Sí, tenemos exactamente. en las series de medicina que vemos Sí, acá. no es, sí. Entonces, lo que nos falta básicamente, yo creo que en Panamá es un poco más de, tal vez una labor un poco más estructurada en la administración pública, de cómo destinar los recursos a ser más eficientes en la atención de los pacientes. Yo pienso que Panamá tiene un sistema de salud bastante fuerte en el sentido de que el nivel de educación de muchos de los colegas es bastante alto. O sea que no es un tema de falta de conocimiento, tal vez es una falta de oportunidades, Ujú. porque los sistemas de salud público a veces adolecen de ciertas necesidades de insumos, de medicamentos. Al ser un país pequeño, muchos de de los medicamentos e insumos innovadores llegan tardíamente a Panamá, porque Claro. es una fuerza económica pequeña si la comparamos con Brasil, con Argentina, Y las con marcas países que tienen, distribuidoras no le prestan atención a un porque es mercado un tan negocio pequeño. pequeño, Claro. exactamente, un negocio. Entonces, esa parte de, de mercado tal vez hace que la tecnología en Panamá llegue un poco más tarde. Okay, a pesar de que los médicos sabemos muchas veces que ya hay disponibilidad de hacer tal cosa en otras latitudes, en Panamá todavía no lo tenemos Porque no disponible. ha llegado. Y eso es una realidad que afecta mucho. Y a veces tenemos opciones terapéuticas que están desfasadas en 5 o 6 años, o incluso a veces hasta más tiempo, 10 años, con respecto a lo que hacen en otros países. Pero no es porque el médico no sepa. Exacto, sino porque no es posible traer esa tecnología a Panamá por temas de mercado. Creo que eso es una información buena, es algo bueno que se diga, porque el público en general a veces tiende a ser un poco duro, no solamente con los médicos, con los profesionales en general, pero con la medicina en particular, porque es algo muy Muy sensitivo. sencillo, exactamente. Y a veces el público tiende a ser duro diciendo, lo que pasa es que los médicos no son tan buenos como el extranjero. No, lo que pasa es que, como tú bien has dicho y has aclarado, puede que el médico sea muy bueno, está súper bien entrenado, pero aquí no puede hacer lo que él sabe hacer. Exacto. En palabras simples, aquí no puede hacer lo que él ya sabe hacer. Si tú lo pones en un medio ambiente con los insumos, las máquinas, todo lo necesario, él sabe qué hacer. Pero bueno, nuestro sistema aún no está tan desarrollado como, como quisiéramos, Como que lamentablemente. Regresando un poquito atrás, ya eres hematólogo, eh, decides que es hematología, estudias tu especialidad en hematología. Yo creo que sería bueno que de voz de un especialista como tú le puedas explicar a la gente de una forma sencilla qué hace un hematólogo. Porque yo creo que no todo el mundo sabe qué exactamente hace uno. ¿Qué hace un hematólogo? sí. Bueno, un hematólogo es un especialista básicamente en enfermedades de la sangre. O sea, como la manera más sencilla Ujú. de definirlo. De hecho, cuando le digo a los pacientes que soy especialista en la sangre, le digo así Oh, para ok. que ellos entiendan, porque muchas veces cuando tú le dices hematólogo, digo, ¿y esto con qué se come? Sí. Tal vez porque no es una especialidad que suene tanto. Ujú. ¿Me entiendes? Porque ginecólogo, todo el mundo sabe que hace un ginecólogo, que hace un pediatra, y eso, un cardiólogo sabe que ve el corazón, pero cuando tú le dices hematólogo, a veces los pacientes se quedan, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo Sí, es? básicamente es una especialidad que mira las enfermedades de la sangre en general. El 50% de las cosas que nosotros vemos son patologías benignas y el otro 50% tal vez podría ser malignidades asociadas a enfermedades de la sangre. Así que en general estudiamos todo lo que tiene que ver con lo que nosotros ya llamaríamos la ontogenia, que es el desarrollo desde las células pluripotenciales, las stem cells, las células inmaduras, hasta las células maduras en su totalidad, que cumplen todas las funciones de los glóbulos rojos de oxigenar la sangre, los glóbulos blancos de defender al cuerpo contra organismos patógenos, y las plaquetas como las estructuras que detienen los sangrados.
Así que básicamente estudiamos todo eso, tanto las cosas benignas asociadas como las malignas asociadas a todas esas células. Ok, creo que queda claro. Y ahora me gustaría que me dieras tu punto de vista en relación a si tú ves que en Panamá estos casos están aumentando o estadísticamente ustedes manejan que la incidencia es estable. ¿Cómo está el tema del cáncer de sangre? Que he escuchado de otros tipos de cáncer que sí están disparadísimos. Sí, yo diría que sí están aumentando. Yo diría que hay doble explicación. Por un lado, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ya estamos teniendo cada vez adultos mayores en una mayor proporción que infantes. Que jóvenes. Exacto. Entonces, estos cánceres, igual que los tumores sólidos, van de la mano con el envejecimiento normal de la población. Por lo tanto, eso ya aumenta la incidencia. Y el otro punto también es que se está haciendo una detección un poco más temprana, diríamos yo, con respecto a otras. La parte mala de la hematología, de la hemato-oncología, en realidad es que muchos de los cánceres que nosotros manejamos no son prevenibles. Lamentablemente, como el cáncer de mama, que puede hacer mamografía, puede ser ultrasonido, puede hacer el PAP en cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera, en el colon, por ejemplo, cáncer de colon, ver el tema de marcadores tumorales, colonoscopia y eso. Los cánceres de la sangre aparecen de un día al otro sin mayor aviso, ¿ok? Entonces, en su gran mayoría no son prevenibles. En su gran mayoría tampoco son hereditarios. Por lo tanto, no hay un factor de riesgo, excepto acaso la leucemia linfocítica crónica y algunas pequeñas excepciones. La mayoría de las neoplasias hematológicas no es que si el papá sufrió eso, el hijo lo va a sufrir. Y por lo cual entonces lo vas a tener siempre en chequeos y te vas a dar cuenta temprano. Exacto. No es el Entonces, caso. No es el caso. Entonces esto hace un poco más difícil el pesquisaje. Entonces yo te diría que sí, en esencia la percepción mía es de que sí va en aumento, pero es multifactorial. La detección temprana combinada con la dinámica de la curva poblacional. Ok, entendido. Bien, hablemos de CHOP. Ok. Ya eres un profesional, eres hematólogo, comienzas a trabajar. ¿Dónde comienzas a trabajar? ¿Cómo comienza tu vida profesional per se? Comienzo a trabajar inicialmente en el Hospital Nacional. Okay. El Hospital Nacional fue como mi primera casa. Ahí inicialmente alquilaba un consultorio como 2 veces a la semana. Okay. Donde veía los primeros meses prácticamente alquilaba el consultorio y no veía a nadie. Si veía un paciente al mes era mucho. Y cuando me pongo a pensar en eso, yo digo, qué conchole, cómo ha cambiado el asunto. Ahora mis pobres pacientes a veces se quejan de que, doctor, pero es que no tiene cupo para ver cuándo lo veo. Y en ese entonces veía si acaso uno al mes. Antes sí tenías el tiempo. Entonces era chistoso porque yo le decía a mi esposa, bueno, tengo que pagar el consultorio y ¿cuánto generaste? No gané nada, así que tengo que pagarlo de mi salario institucional. Olvídate de eso todavía no está dando. Así que era curioso eso. Y así pasa siempre al principio. Son pocos los especialistas. Tiene que ser que llegues con un nombre ya establecido o que ya tenías muchos contactos. Pero generalmente para la gran mayoría de nosotros, cuando llegamos sobre todo de otro lado, si venimos de cualquier otro lado, llegamos y nadie nos conoce. Nadie sabe quiénes somos nosotros. Claro. Y tenemos que hacerle un nombre. O sea, ahí comienza la parte de la vida profesional. Yo siempre he pensado que tu mejor carta de presentación son tus propios pacientes. Claro. Y hoy en día, para mí, la mayoría de los pacientes la mayoría de los pacientes que yo atiendo, cuando les pregunto quién lo manda, casi siempre es un paciente mío. No, es que él que lo conozco, se ve con usted y me dijo que viniera con usted. Así que yo soy un fiel creyente de que mi mejor carta de presentación son mis propios pacientes. Así que comencé en la Nacional, ahí estuve por muchos años. Traté de trabajar con otros colegas en hematología, porque esta es una carrera que tal vez es muy difícil hacer solo. Primero porque los pacientes son complejos, muchas veces no puedes estar 365 días al año para ellos y necesitas aliarte con algunos otros especialistas, colegas tuyos, que puedan compartirse la tarea del cuidado de los pacientes. Darle seguimiento a los tratamientos y tal. Exacto, porque en ocasiones tú o sales
para algún evento, un congreso, o estás de vacaciones, o quieres hacer un fin de semana que Algo quieres irte con con tu tu familia, familia, claro. y definitivamente no puedes hacerlo en este tipo de carreras, sobre todo cuando tienes un paciente hospitalizado con una enfermedad oncológica. Entonces tienes que trabajar en equipo porque si no, creo que no es saludable. Tal cual. No es saludable. Y yo creo que si tú, como en este especial, todas las especialidades que tienen que ver con oncología, yo creo que tienes que tener una salud mental si quieres apoyar a otra persona. Backup, gente que te apoye. Porque si mentalmente tu salud mental anda mal, menos vas a poder apoyar a otros pacientes. Así que en ese sentido comencé a trabajar primero con colegas, posteriormente me llaman del shock el doctor Ricardo Díaz y se reúne conmigo, me Otro de dice, tus socios. otro de mis socios, y me dice, te hemos estado observando, hemos estado viendo tu trabajo, hemos recibido muy buenos comentarios de ti, queremos que trabajes con nosotros. Para mí eso fue como un wow porque para mí era como el centro, el mejor centro hemato-oncológico privado que había. Así que ellos me buscaran para ofrecerme trabajar con ellos fue Como un llamado de la wow. selección. Yo dije, ¿cómo si exacto? Como si me hubiera llamado el director técnico Christiansen a decir, oye, bien, quiero que venga a jugar con nosotros. Así que sí, eran como grandes ligas, así que yo dije, bueno, ok, perfecto. Primero hicieron como una prueba, me dejaron unos años trabajando y eso para ver cómo me iba y eso, y posteriormente entonces, después de ya varios años, me decidieron hacer socio en la clínica y ahora estoy aquí. Con lo cual siempre le doy gracias a Dios porque la verdad es que Dios te pone el camino. Así es. Dice hay gente que dice que es suerte. Yo pienso que es una combinación de factores. Es tener la preparación y saber cómo escoger los momentos. Porque las oportunidades siempre existen. El problema es que no siempre las tomamos. Y ahí es donde perdemos muchas veces. Hay que estar listo. Hay que estar listo. Hay que tener la actitud correcta para dejar que esas oportunidades lleguen y tomarlas. Así es. Y no siempre uno tiene la apertura para verlas a veces. Uno tiende mucho a enfocarse en ciertas cosas. Lamentablemente hay veces que uno se enfoca en lo malo. Pero cuando uno abre la lente un poco, uno se da cuenta de que hay un montón de otras cosas que uno dejó de ver por estar súper enfocado en una de esas cosas. Lamentablemente, como te digo, a veces en lo negativo. Yo siempre soy de los que piensa que uno tiene que cada cierto tiempo en su vida personal y profesional echar 2 pasos para atrás para tener un poquito de perspectiva, para ver lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Me gustaría conversar contigo un poco en relación al Centro Hematooncológico de Panamá, CHOP. No es ningún secreto que CHOP es, sin lugar a duda, un referente en el tema de cuidado y atención del cáncer. ¿A qué crees tú que se debe que CHOP esté en el sitial en el que está, que esté en el punto en el que está? ¿Por qué es tan reconocido según tu perspectiva? Como todo en la vida, yo creo que el éxito no se logra por azares. Creo que es un tema de dedicación, constancia, perseverancia y tener las metas claras. Yo creo que el enfoque primario es en el paciente. Es una clínica que se enfoca en la salud del paciente e integra todas las otras especialidades a favor de la salud del paciente. Entonces, comenzó primero, si vamos al background, a la historia inicial, comenzó con unos cuantos médicos nada más, pero que tenían un objetivo claro. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la atención y la salud de nuestros pacientes con enfermedades hemato-oncológicas? Y ellos se centraron en el paciente, buscaron especialidades afines que pudieran ayudarlos a ellos al cuidado del paciente, enfermería, un personal de apoyo, psicología, psiquiatría, cuidados paliativos, cirujanos oncólogos, y se fueron como sumando cosas, haciendo que el paciente se sienta integralmente atendido. Tú llegas a la clínica, y eso yo creo que es tal vez el mayor secreto y éxito del secreto del éxito de la clínica, que tú llegas a la clínica y probablemente no tienes que salir de ella a buscar atención en otra parte con respecto a tu enfermedad. De distintas
áreas. Porque tienes tu radiooncólogo, que puede ver la parte de radioterapia, tienes tu nutrióloga, que te apoya en la parte nutricional, que supera. Tienes un ente de psicología, que te apoya en la parte emocional, tienes eh, paliativistas que te van a asesorar acerca de la parte y no digo final de la vida, sino el control del dolor, porque los paliativistas no solamente ven la parte final del paciente que está en cuidados paliativos, que ya está en una enfermedad terminal y que vamos a prepararnos al paciente y a la familia para el deceso del bebé, sino también el control del dolor, porque el paliativista te ayuda en la parte del control del dolor en cáncer. Entonces, la integración de todas esas especialidades dentro de la hemato-oncología es la que probablemente ha hecho que la clínica tenga éxito y funcione, porque el paciente se siente que cuando llega ahí, cualquiera de sus dolencias va a poder ser resuelta, o sus necesidades van a poder ser resueltas, porque tú lo dijiste, lo acabas de dar muy bien y qué bueno que lo dijiste, tus necesidades, porque es más que simplemente atención del dolor. El paciente a veces necesita mucho apoyo psicoemocional también. Sí. Y el personal que está acostumbrado a lidiar con esto, desde la enfermera hasta incluso el personal de las secretarias que estén en la primera cara de atención de la clínica, están preparados para ver todas estas cosas. Me mencionaste a las enfermeras. Y tampoco es ningún secreto que las enfermeras de CHOP son súper especiales. Pero no es porque uno lo piense o porque lo diga, es que no hay un paciente con el que yo haya tenido la oportunidad de conversar que no haga un alto y diga, pero las enfermeras son otra cosa. Sí. ¿Es así? Sí, claro que es así. Porque el tema es que el médico no está con el paciente, el paciente está tú estás con el paciente 30 minutos, a veces una hora, dependiendo de lo que estés manejando y eso, pero el paciente se queda 3, 4 horas con la enfermera. Claro. A veces hasta 6 horas con la enfermera. Claro. Entonces ella es la que está incluso más en contacto. Y tú cuando estás con el paciente, como la labor médico está enfocada en la enfermedad del paciente y en explicarle a los familiares cómo vas a afrontar la enfermedad del paciente. Sin embargo, las enfermeras están en una actitud más jovial. Ellas están haciendo su trabajo de ponerle los medicamentos al paciente, pero te pueden estar conversando de, qué sé yo, del fin de semana que vas a hacer, qué hiciste cuando fuiste de viaje a no sé dónde. Entonces, se terminan haciendo realmente amistades con las enfermeras, que a veces quieren más a las enfermeras que a los propios médicos. Sí. Pero de verdad que ellas son especiales, porque la verdad que son unos ángeles. Ya realmente están más en contacto que nosotros mismos con el paciente. Y por eso tal vez el paciente a veces se siente y mucho más en confianza. Y esto es bonito porque esto te permite hacer un trabajo colaborativo. Las enfermeras te advierten y te alertan sobre cosas que a veces tú no ves. Sí. Porque tú estás centrado en la enfermedad, pero ellos van más allá. Ellos ven cómo se comporta el paciente, qué actitud tiene, cómo es la relación con la familia, que tú muchas veces ellos no la ven, tú no. Ellos sí la ven. Y ellos te advierten, doctor, mire, yo creo que usted debería, y te dan tips, detalles que son súper importantes para mejorar la atención al paciente. Yo creo que todas estas cosas combinadas son las que son qué bien. Lo que hacen el éxito. Sí, y tengo que decirte que se siente que hay una cultura de trabajo dentro del centro. Es muy evidente que la gente no va solamente allá a trabajar y hacemos un trabajo y nos vamos. Correcto. Muchos, si no todos, se nota que disfrutan lo que hacen. Están comprometidos. Y están, pero 100% comprometidos. Ven a los pacientes de una manera muy especial, no solamente como un paciente que vino a atenderse. Crean relaciones, no solamente las enfermeras, tengo que decirte también que lo he podido palpar en la gente de atención al cliente. Atención al cliente. Las personas que hacen el aseo, a veces se vuelven hasta amigos de las personas y eso es bonito, toda esa parte, porque es todo el equipo como un globo, como un entero, está centrado en la atención de la persona. Que la persona se sienta bien en un momento de fragilidad en donde le puede molestar todo. Claro. Y que a veces es difícil. Y que termine encontrando cosas positivas dentro de lo malo. Dentro de todo esto que le está pasando, es que algo muy, muy bueno están haciendo.
tú formas parte de este grupo de nuevos socios del centro, digamos, un grupo joven de socios, la sangre nueva del centro. Como dice el relevo generacional, El relevo, que nos dice tal cual, el Ricardo. relevo. Sin decirle viejo de ninguna manera a mis queridos amigos, los socios fundadores, que además les tengo un gran aprecio. Yo me imagino que ustedes, como jóvenes que están entrando como socios en el centro, también tienen sus, yo no diría planes, más bien sus objetivos de a dónde quisieran ustedes llevar al centro. Okay. Y estoy seguro de que han tenido esas conversaciones. ¿Qué quiere Dimas y el resto de sus socios hacer con el centro? ¿Qué cosas ven ustedes en el horizonte? Bueno, primero yo creo que aclarar que cuando entré, yo no pensé que eso fuera tan grande como es. O sea, cuando tú ves la cantidad de gente que trabaja contigo Sí. y todas las personas, te das cuenta que la clínica tiene un compromiso no solamente con el paciente que atiende, sino también con todas las personas que están detrás de esa atención. Sí. Porque al final nuestro trabajo es para el beneficio de todos y hay muchas familias que se sostienen gracias a que la clínica existe. Por lo tanto, se convierte como si fuera en tu propia, se convierte como tú sientes un compromiso que es una institución muy tuya, en el sentido de que cualquier cosa que tú le hagas mal puede influir Dañas en a otros. todo lo otro. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo creo que a mí primero aclarar que, como te dije, que me sorprendió lo grande que es y lo que ha crecido en el tiempo. Y tal vez en mis sueños de opio, yo quisiera que esto creciera más aún. Yo pienso en la posibilidad de un hospital hemato-oncológico privado. Existen hospitales privados, pero no hay ningún centro médico dedicado exclusivamente a la atención del cáncer. Lo hay para el Ministerio de Salud, que está el Instituto Oncológico Nacional, pero no hay una institución privada que se dedique a hacer en ese esto nivel como un hospital. Okay. Y si tú me preguntas a mí cuál sería mi sueño, sería ver que haya un centro privado para atención integral del paciente. O sea, lo que nosotros ya estamos haciendo, pero en macro. Exacto, entendido. Ok, me queda muy claro y la verdad no lo veo tan Descabellado. difícil. No lo veo tan descabellado porque la estructura en la que eso se basaría ya existe. O sea, ustedes tienen la estructura para eso. Es nada más cuestión de echarle un poco más de agua a la sopa. De dimensionarlo. Dimensionarlo y potenciarlo, así es. Dimas, yo estoy seguro que ustedes como médicos ven cualquier cantidad de cosas. Y más en una carrera como la que ustedes escogieron, que atienden una enfermedad difícil. El cáncer no deja de ser una enfermedad dura. Que además muchos, cuando se enteran de que tienen cáncer, lo ven como una sentencia de muerte, que no lo es en todos sus casos, gracias a Dios, y cada vez hay más cosas que ayudan a mejorar esa percepción. Pero yo estoy seguro que ustedes ven de todo tipo de cosas, pasan de todo tipo de cosas con sus pacientes. Me gustaría que tú me compartieras, en la medida de lo posible, sin decir nombres ni nada, algún caso que a ti te haya marcado en estos años. Ok, hay varios, pero ahora que lo mencionas sí que es complicado, ¿no? Yo creo que en entrevistas previas te había comentado un caso que me afectó mucho cuando yo recién comenzaba, porque era una niña joven. Y eso fue como el primer golpe duro cuando tú haces una especialidad relacionada a oncología. Y tal vez todos mis compañeros han pasado por eso. En donde tú te enfrentas a un caso donde haces todo lo posible y el resultado no es satisfactorio. En los primeros casos me acuerdo que no podía ni siquiera entrar al cuarto porque no podía ver la paciente, porque me afectaba. Sí. O sea, me afectaba. O sea,
no quería verla, no quería pasarle visita, porque me afectaba una niña jovencita que se estaba muriendo por una enfermedad neoplásica y una leucemia, y eso fue muy duro para mí. Al principio ahí entendí que tenía que poner una barrera en el tema de te lo dicen te lo dicen en los libros, te lo dan en la escuela de medicina, pero no es tan fácil hacerlo en la vida real. Sigue siendo un ser humano, tú, ¿no? Sí, es exacto. Entonces, siempre hablan de que tienes que ser empático con el paciente y no tener simpatía, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tal cual. Y recientemente, para mí, yo creo que el caso más difícil que me ha tocado manejar es el del hijo de uno de mis mejores amigos de la escuela, de la universidad, que hace poco tiempo, bueno, este año básicamente, finales del año pasado, principios de este año, me tocó manejarlo por una leucemia y no hay forma humana de hacerlo bien, en el sentido de que no puedes separar la parte científica de la parte emocional. Así es. Entonces, por más que te centres en eso, es difícil porque ellos te ponen en ti el cuidado, la esperanza, y te tienen la confianza, pues te conocen como profesional. Y eso yo lo valoro mucho porque no hay, o sea, para mí no hay más honor, mejor honor que el que un colega te ponga a su hijo, a su papá, a su mamá en tus manos, porque es el máximo grado de confianza que podemos tener. Claro. Y eso, devolver esa confianza a veces es difícil, sobre todo cuando te enfrentas a estas enfermedades hemato-oncológicas de mal pronóstico, en donde haces todo lo que está escrito, tal cual, como dicen, by the book, y el desenlace es malo de todas maneras. Entonces, esa parte es muy dura, muy dura, muy dura. Tranquiliza un poco, no alivia, pero tranquiliza saber que los familiares, las personas, a pesar del desenlace negativo, te den las gracias por todo el esfuerzo que tú hiciste. Eso es gratificante en el sentido de que te devuelve un poco de esa esperanza que tú dices, ¿no? Pero no deja de ser muy difícil. La verdad es que yo no quisiera que eso me volviera a pasar, te soy muy honesto, pero es un caso que te enfrentas y te marcan la vida para todo. Te marcan los momentos para toda la vida. Y sí, eso me pasó hace poco tiempo y la verdad es que ha sido el caso más difícil que he tenido a lo largo de toda mi carrera. Es que tiene una connotación muy particular. Hay muchas aristas Sí. que hacen que sea sin duda alguna algo no muy fácil de manejar, pero me quedo con lo que dijiste de que si su familia te agradece y reconoce todo lo que hiciste, es porque definitivamente se dieron cuenta, pudieron ver todo el esfuerzo que se puso detrás. Y eso es como tú dices, no alivia, pero sí por lo menos te devuelve un poco la tranquilidad de que... Ayuda a seguir adelante. Sí, tú y ellos saben que se hizo todo. Sí. Y eso es bueno. Ya para finalizar, Dimas, si tú tuvieses que decirle a Dimas de 18 años, te encontraras con Dimas de 18 años, ¿qué consejo tú le darías a ese pelado? Que haga lo mismo que hizo. Mira, yo creo que o sea, si uno tuviera la oportunidad de ir atrás y decirte qué cambiaría de mi vida y eso, o qué no cambiaría, o qué modificaría, yo creo que los errores que cometimos en el pasado, o sea, que yo cometí en el pasado, las cosas que me equivoqué, son los que me han hecho ser lo que soy ahora. Así que yo le diría, mira, sabes que sigue adelante. Vas bien. Sigue metiendo la pata en la misma cosa que mete la pata.
Y eso porque si hay algo que me ha enseñado es que los errores del pasado quedan en el pasado, ya. Y una de las cosas que a veces más frustra a uno como ser humano es encerrarse en eso. Allá atrás. Sí, yo creo que tú tienes que vivir el presente con todas las de la ley, o sea, al 100%, y enfocándote un poco más allá en un pie lo que vas hacia adelante. Pero no vivir del pasado. Tienes que vivir el presente. Yo creo que todas esas son lecciones en la vida que nos tenemos que enfrentar. Y creo que si yo volviera atrás, no haría otra cosa que lo mismo que hice. Estudiaría exactamente lo mismo, porque te conté hace poco una historia triste, pero han habido miles de historias muy bonitas También, también. claro. Y esas historias bonitas son las que te hacen sentirte bien con lo que haces. Y eso es lo que hace que tú ames tu profesión y no quieras cambiarla por otra. Hace un balance positivo. Exacto. Hace un balance positivo. Así es. O sea, que te lo encontrarías y le dirías, dale que vas bien. Sí, siguen metiendo la pata. Dale que Todo vas lo que bien. va por ahí. Bueno, Dimas, yo creo que tenemos una visión clara de quién es Dimas Kiel. Como persona y como profesional, yo creo que nos queda muy claro quién eres. Y en lo personal, lo único que yo te podría decir es, dale que va bien. Lo mismo. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.